lo dijo en la primera hora. Gabriela Urquillas nos atiende a esta hora telemáticamente. Ella es la directora del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gabriela, qué gusto, buenos días. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días, Belkis, buenos días, Fabricio, y a todos los radioescuchas, un gusto estar con ustedes. Gracias a usted por la gentileza de conectarse. A ver, el gobierno la semana anterior empezó una cruzada para tratar de masificar la administración de las dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19. El primer refuerzo y el segundo refuerzo, que digamos morochamente le decimos la tercera y la cuarta dosis, por los niveles muy bajos de vacunación que de esas dosis tenemos en el Ecuador. ¿Cuál es el rol del sector privado y en este caso del Comité Empresarial Ecuatoriano dentro de esa cruzada? Gabriela. Sí, Fabricio, el gobierno nacional ha hecho un llamado al empresariado para lograr con nosotros poder promover esto que es tan importante para el país en general. Necesitamos recuperar nuestra libertad al 100% y no hay otra forma de hacerlo que teniendo una salud plena. El COVID no se ha terminado, a pesar de que muchos pueden haberle bajado la intensidad o el temor a la enfermedad. Lo que debemos tener en cuenta es que la pandemia no se ha terminado y ventajosamente el Ecuador cuenta con las dosis de vacunas necesarias para que todos los ecuatorianos podamos tener los refuerzos necesarios que nos aseguran un menor impacto incluso en el eventual de adquirir la enfermedad. Entonces, el compromiso del sector privado es colaborar al 100% una vez más. Recordemos que nosotros ya fuimos muy activos en el proceso de vacunación de primera y segunda dosis. Una vez más, prestar nuestro contingente, poner el hombro y lograr que la mayor cantidad de personas posibles puedan recibir este refuerzo. Nuestra labor actualmente es de gestores de comunicación, de interlocutores, tanto con nuestros gremios, que son parte del comité empresarial, como con las empresas que los conforman, y así llegar a toda la ciudadanía, los empleados, sus familias, que puedan recibir esta tercera y cuarta dosis de refuerzo. Correcto, Gabriela. ¿Cuántas empresas, digamos, se están sumando a esta cruzada y cómo lo van a canalizar? No, el número es inmenso. ¿Por qué? El comité empresarial representa el día de hoy a más de 115 miembros. 115 miembros que son a la vez gremios. Cada gremio tiene una infinidad de empresas, porque nosotros representamos al turismo, a la industria, al comercio, a los servicios. Y en ese sentido, pues, esperamos llegar a la gran cantidad, será al 80, 90% del empresariado, e incluso si hay empresas que no son parte de un gremio, invitarlas a que se hagan parte porque estar asociado es muy importante. Pero más allá de eso, recibirán la información que por todos los canales se está brindando para que sepan que la vacuna está cerca de todas las personas. Pero Gabriela, lo van a hacer de modo similar a la experiencia que ya hubo para la administración de la primera y segunda dosis de la vacunación el año anterior. ¿Va a ser similar el proceso? No, esta vez el gobierno nacional no ha requerido de nosotros un apoyo como fue en la primera y segunda dosis, es decir, estableciendo vacunatorios propios, y entregando insumos. Más bien hoy lo que nos pide el gobierno nacional es que promovamos y difundamos la necesidad y la importancia de estas terceras dosis, tomando en cuenta que el gobierno nacional cuenta con los vacunatorios habilitados. Y los vacunatorios están cerca de todos nosotros. Los centros comerciales tienen vacunatorios con todas las comodidades, los aeropuertos lo tienen. Hay una serie de dispensarios o vacunatorios dispuestos a nivel general y lo pueden encontrar. Si la duda está dónde me puedo vacunar y cuáles son los horarios, pues a través de las redes sociales del comité empresarial los pueden encontrar. Y la idea es que todos podamos llegar de la manera más sencilla a poner el hombro y aplicarnos esta tercera y cuarta dosis de refuerzo. Gabriela, bienvenida nuevamente, buenos días. ¿Y cómo ha sido justamente este proceso en el que se han unido para este propósito? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo ha sido este caminar para llegar a este objetivo? Bueno, el caminar ha sido muy positivo. Nosotros hemos tenido interacción directa con el vicepresidente de la República, con la máxima autoridad del ECU 911 y con el ministro de Salud. 3 funcionarios que están muy comprometidos con esto. Y el sector empresarial acudió inmediatamente al llamado que se nos hizo y prestó todo su contingente. Hoy, a través de nuestras vías de comunicación, campañas, procesos de concienciación,
con la ciudadanía, que es básicamente lo que estamos haciendo. La colaboración público-privada es sin duda un mecanismo de éxito, y si tomamos en cuenta la historia de la primera y segunda dosis de vacunación en el programa 900, pues es sin duda un ejemplo claro de que el sector público y el sector privado, trabajando de la mano, pueden salir adelante. Y nosotros, como representantes del sector privado, estaremos siempre a disposición de todas las causas que consideremos que son óptimas para el desarrollo de la ciudadanía y el desarrollo comercial, económico, empresarial, que es básicamente lo que nos mueve económicamente. Ahora bien, además de estos esfuerzos, ¿cómo incidir todavía más para generar esta concienciación en la población? Bueno, lo primero es entender que el COVID no es una historia del pasado, que aquellos episodios tan tristes que vivimos durante el 2020, el 2021, pues sí, ya no son cotidianos, pero todavía suceden. Y que si tenemos la opción de eliminar ese riesgo, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestros allegados, para nuestros amigos y para la comunidad en general, ¿por qué no hacerlo? Entonces, lo primero que debemos entender es eso. Lo segundo es dar gracias de que hoy el Ecuador cuenta con estos elementos como son las vacunas, que no puede ser que lo que falten hoy son vacunables. Haya vacunas, pero no haya vacunables. Entonces, es hacer llegar esta idea a la ciudadanía de que tenemos que vacunarnos, tenemos que protegernos, porque con eso protegemos todo nuestro entorno, protegemos que los niños puedan seguir en las escuelas, que las empresas puedan seguir trabajando, que los servicios se puedan seguir brindando con normalidad, y evitar a toda costa que una catástrofe como fue los inicios de esta pandemia se repita. Ahora bien, ¿cuál es hoy la situación del sector productivo, del sector empresarial en el contexto de esta fase? Usted lo ha dicho con mucha claridad. Y es así, la pandemia no ha pasado, no es que ya somos inmunes, no es que el COVID es cosa del pasado, el COVID está allí, el COVID está presente con estas nuevas cepas, estas mutaciones permanentes del COVID, está allí. Vemos quienes, por ejemplo, nos hemos administrado las 4 dosis, hay gente que no llega ni a la tercera dosis. En el sector productivo, ¿cómo se está trabajando? Económicamente, ¿ya se ha logrado la reactivación en este contexto sanitario, Gabriela? Bueno, recordemos que son múltiples las circunstancias que nos ha tocado vivir. Al sector empresarial es un luchador constante. Tuvimos 2020 esta grave crisis como fue el tema de la pandemia. 2021 vivimos un paro, 2022 hemos vuelto a vivir un paro. Entonces todas estas circunstancias debilitan el actuar, lógicamente, y nos retrasa en toda esta mecánica que quisiéramos que sea sumamente dinámica y que no pare. Sin embargo, podemos decir que ya hay sectores que están en sus números prepandemia, lo cual es altamente positivo, y otros que luchan día a día por sobreponerse. Por ejemplo, y para citar uno de los ejemplos más graves, el sector turístico es de los que más sufre cada vez que hay una de estas circunstancias. Y no solamente hablamos de la pandemia, hablamos también de circunstancias caóticas como fuera el paro, ¿no? Que no solamente nos deja un impacto de esos días, sino un impacto de largo plazo por las alertas que se emiten tanto nacional como internacionalmente. Entonces, la economía, todos lo sentimos, va reactivándose de a poco. No podemos decir que en términos generales tenemos ya números prepandemia, pero estamos luchando para conseguirlo, y eso es lo más importante, no parar, no detenernos, y en ese no detenernos entra el lograr eliminar los riesgos, como son poniéndonos la vacuna, para evitar contraer una enfermedad o que ésta se propague, ¿no? Ahora, más allá de la vacuna, y permítame aprovechar su presencia en este espacio, para dejar de lado la vacuna y hablar sobre la situación de seguridad. ¿Cómo ve el sector empresarial esta situación de inseguridad que estamos viviendo y que claramente también golpea la economía? Gabriel Oquillas. Gravísimo, gravísimo. La seguridad, el no podernos sentir tranquilos, el no poder salir de nuestras casas con la certeza de que vamos a volver y sin el miedo de encontrarnos con un episodio triste, pues lógicamente nos debilita como sociedad. Creemos que hay que trabajar de la mano, creemos que el gobierno nacional tiene una responsabilidad inmensa, todas las fuerzas del orden deben unirse para precautelar una realidad. Recordemos que incluso en términos legales la Constitución nos garantiza un ambiente de seguridad
y yo creo que todos debemos trabajar para eso. Las empresas, lógicamente, sufren los embates de la inseguridad, como no, se preparan y eso implica recursos, porque toca invertir más, tener más cuidados, tener más guardias, tener más cámaras, y todo eso son erogaciones económicas. Entonces, bueno, hay que prepararnos todos los días y hay que luchar muy de la mano. Y en lo que el gobierno nacional crea que la empresa privada puede colaborar, pues por supuesto que estará siempre de la mano. Sin perjuicio de ello, debemos recordar que, y esas son parte de las preocupaciones que a veces tenemos, es que el costo del pago, de combatir la inseguridad no puede recaer en pérdidas de competitividad para el sector privado, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No obstante, Gabriela, más allá de esta unidad de las fuerzas del orden que usted hace referencia, también se trata de tomar acciones integrales desde el gobierno. Ustedes como sector empresarial han hecho llegar este sentir al presidente de la República, a las autoridades, la preocupación que se tiene precisamente por los índices de inseguridad en el país. Sí, se ha comentado con las diferentes autoridades. Yo creo que además es un hecho público, ya no le queda duda a nadie que se viven circunstancias muy, muy complejas que evidentemente afectan el desarrollo empresarial y el desarrollo comercial. Y lo que esperamos son acciones. Lo que esperamos son acciones, planes concretos que permitan recuperar la paz. Porque claro, yo me pongo a pensar en Esmeraldas. Es lo primero que se me viene a la mente. En Esmeraldas los negocios cierran a las 6 de la tarde. Y todo ese movimiento que incluso activa la economía, la parte turística, la parte comercial, se viene abajo en una provincia que necesita la activación, Gabriela. Totalmente. No solamente, bueno, un ejemplo, como tú lo mencionas, Esmeraldas, pero debemos pensar que por cada hora que una empresa está abierta, se está generando fuentes de empleo, se está generando dinámica en la economía, se está proveyendo de bienes y servicios que la ciudadanía requiere. Entonces, ¿por qué vernos limitados? El abrir o no abrir un negocio no debería ser una condición que alguien nos impone o que el miedo nos impone, sino que se dé en relación con la oferta y la demanda. Si yo sé que alguien demanda mis productos a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿por qué no voy a abrir mi negocio en esas horas? Y si no los demandan, pues lógicamente cerraré más temprano. Entonces, uno se adecúa a las necesidades de la ciudadanía. No debe ser el miedo el que nos lleve a abrir o cerrar un negocio, y para eso hay que trabajar. Lógicamente, ningún comerciante, ningún empresario quiere abrir sus puertas para vivir una tragedia, un ilícito, para ser víctima. Entonces hay que erradicar este gran mal que lamentablemente hoy enfrentamos ya en magnitudes que no habíamos visto, ¿no? Esta circunstancia que hemos visto en el Cristo del Consuelo, en Guayaquil, por ejemplo, una explosión como la que se dio, ya estamos en niveles que preocupan sobremanera, porque los afectados son las comunidades en general. Correcto, Gabriel Oquillas, gracias por estos minutos y por esta entrevista. Que tenga una buena semana, muy amable. Muchísimas gracias y una muy buena semana a ustedes y a los radioescuchas. Gracias a Gabriel Oquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, conversando aquí en A Primera Hora sobre el rol del sector privado en esta fase de refuerzo del plan de vacunación contra el COVID-19, y también hemos aprovechado para preguntarles sobre las preocupaciones en torno a la inseguridad. En punto a las 9, no hay tiempo para más. Belkis Sánchez, buen inicio de semana. Nos despedimos de esta manera, amigos. Gracias por habernos acompañado como cada mañana. Sigan en la sintonía de la gran señal nacional. Ya vienen Gabriel y Carolina Espinosa de los Monteros con Compartiendo. Más noticias, 17 horas con 5 minutos, junto a Carla Arcentales y su espacio En Contexto. Con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Este programa es presentado gracias a la Fundación Vista para Todos, liderada por Diego Benítez, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Mushurruna, The Hills, Proyecto Inmobiliario de Uribe Strasco. Sonorama, la gran señal nacional, presentó A Primera Hora. Las noticias, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Fabricio Vela, Belkis Sánchez. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad del conductor y sus invitados. Sonorama, la gran señal nacional, no se responsabiliza de las versiones vertidas en el mismo.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.